Arratsaldeón, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta tarde de miércoles. Ya estamos a 9 de noviembre, mitad de semana y con muchos temas que contarles y, por supuesto, con toda la actualidad. Vamos a empezar además con imágenes de ese eclipse lunar total que ocurría ayer martes 8 de noviembre. Ha sido el cuarto y último eclipse de este año 2022. Ya ha permitido, ver la luna roja desde la mitad del planeta. Estamos viendo imágenes que nos han remitido desde la NASA y donde explican lo que es ese eclipse total lunar o la luna roja, como se dice comúnmente. Ha sido visible desde parte de América, Asia y Oceanía. La luna se ha teñido de rojo durante 85 minutos. Eso sí, los eclipses no llegan solos. Unas 2 semanas antes o después de que se produzca un eclipse solar, hace unas semanas llega un eclipse lunar. Es lo que ha sucedido ayer martes, como decimos, que llegaba justo después de 2 semanas después del eclipse social parcial que se pudo disfrutar en la Tierra el pasado 25 de octubre. Cada año tienen lugar entre 4 y 5 eclipses, como mínimo 2 eclipses lunares y 2 eclipses solares, pero eso sí, el siguiente eclipse lunar total no llegará, esa luna roja no llegará hasta el 14 de marzo de 2025. Así que, hay que esperar unos añitos para disfrutar, de la oportunidad de disfrutar de esta luna roja. Como decimos, el eclipse lunar total tuvo lugar entre las 8 de la mañana y las 2 menos 10 del de ayer mismo, martes 8 de noviembre, aunque el momento en que fue total fue entre las 10 de la mañana y las 12 menos 20, más o menos, con una duración, como decimos, del eclipse lunar total de 85 minutos. En un eclipse lunar la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, generando una sombra en la Luna y oscureciéndola total o parcialmente. Cuando el eclipse lunar es total, como decimos, como hemos ayer experimentado, en el momento de máximo ensombrecimiento se produce un efecto óptico de gran belleza que se conoce como luna roja o luna de sangre, por el color que adquiere a nuestro satélite a nuestros ojos. Esa es la explicación y son imágenes de que se produjo ayer a esa luna de sangre, imágenes facilitadas por la NASA. Y hoy se ha celebrado en el Parlamento Vasco la Comisión de Derechos Humanos. Ha comparecido entre preguntas e interpelaciones de los diferentes partidos políticos la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, que ha hablado de las líneas de actuación y del trabajo de los fiscales. Vamos a escucharla. Desde este territorio, este año hemos formalizado más de 10.000 acusaciones. Es un incremento que tiene que ver con lo que hemos dicho, con el aumento de los procedimientos después de la pandemia, pero también tiene que ver con la mejora en la recopilación de datos por parte de los cuerpos policiales, lo cual nos ha permitido llegar de manera más sencilla a la prueba del juicio. Este número de acusaciones no tiene que ver normalmente con el número de medidas cautelares y queremos salir al paso de ello, puesto que en muchas ocasiones se pide precisamente prisiones provisionales como una demanda pública en la que no creemos. Se trata simplemente de que la prisión provisional no es una pena anticipada y que, por tanto, hasta que no haya una sentencia, la posición tiene que ser la constitucional. Es decir, solo el riesgo de reiteración, el riesgo de destrucción de pruebas o los riesgos concretos que se pueda producir para personas o testigos es lo que justifica la prisión. Este año, nuevamente, y por razón de la paralización vivida, hemos incentivado todo lo que tiene que ver con las conformidades. Hemos aumentado de manera muy sustancial las conformidades en los juicios. Lo consideramos uno de los medios que ha contribuido y ha permitido de manera decisiva a que esos procedimientos que estaban paralizados o suspendidos por razón de la pandemia hayan salido adelante. El compromiso de impulsar que tienen los fiscales no está solo en esas fases iniciales, sino que está también en la fase de ejecución. Creemos que lo que se declara en las sentencias tiene que cumplirse de manera ágil y eficaz, pero también queremos hacer constar las dificultades que hay para esa cuestión.
Por ello, últimamente, en las conformidades se está intentando acabar con trámites de la ejecución, es decir, adelantamos la posibilidad de conformidad con acusados o con partes, siempre y cuando se simplifique la ejecución. Nuestra memoria da información sobre todos los procedimientos que se siguen en los juzgados, los urgentes, los jurados, los sumarios, los abreviados, los leves, los urgentes. Y hablamos de las incoaciones, de las pendencias, hablamos de las sentencias. No lo hacemos solo como una muestra de nuestra actuación, sino que también y sobre todo lo hacemos para mostrar a la ciudadanía qué es lo que se hace con los delitos en los cuales el cauce, especialmente el procedimiento que estamos hablando. Por razones evidentes de tiempo de esta comparecencia, tampoco quiero extenderme demasiado para evitar que la presidenta me llame al orden, visto lo que me ha indicado de esos 20 minutos que no sé si sabré respetar. Sí que quiero destacar que los delitos contra la vida y la integridad física son los que dedicamos siempre un especial esfuerzo y han aumentado en nuestro territorio, como han aumentado también los delitos contra la violencia de género y los delitos de violencia doméstica. El deseo de la Fiscalía sería que estos disminuyeran y que en alguna ocasión el apartado de la memoria no recogiera ese aumento creciente. Seguimos intentando que las víctimas venzan su tradicional renuencia tanto a la denuncia como a mantener su declaración. Al existir en nuestro código una posibilidad de dispensa de declarar contra familiares o personas allegadas, ese es uno de los grandes problemas que en esta materia, en estos delitos y en otros tenemos. Cuando desaparece la declaración, cuando no se mantiene la decisión de declarar por parte de la víctima, se nos acaba el medio de prueba y ello nos aboca generalmente a archivos de procedimientos. De ahí que las modificaciones que últimamente se han realizado en el año 2021, en el sentido de limitar algunas posibilidades de acogerse a la dispensa por parte de las víctimas, las recibamos con agrado y con el deseo de que esto ayude a evitar que se mantengan este tipo de delitos. Afortunadamente, en el año 2021 se ha recogido por todos los fiscales la necesidad de avanzar en que los medios de protección a las víctimas no se limiten solo a los delitos de violencia de género. Creo recordar que ha salido ya en los medios de comunicación posiciones en este sentido, pero por lo que es la actividad de los fiscales, tanto en las memorias del año 2020 como el 2021, se han recogido muchos supuestos en los cuales el uso de dispositivos GPS o similares medidas de protección que están previstas para violencia de género se pide que se utilicen para otro tipo de víctimas. Bueno, y tenemos al otro lado, y es un auténtico placer, aunque nos da penita, no poderle tener un poco más cerca, pero bueno, nos conformamos, aunque sea con la distancia, pero con el placer de charlar con él y hablar de esta nueva obra. Carlos del Amor, compañero, buenas tardes. Arratsalde León. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, Carlos, nos da penita porque siempre nos gusta esto del contacto físico, que es lo bonito, pero bueno, pues en este caso vamos a aprovechar este ratito, Carlos, para hablar de Retratarte, tu última obra que es, vamos a decir, una culminación o un primerísimo plano después de emocionarte, precisamente, por cierto, Premio Espasa 2020, y en este caso acercas la mirada, acercas la atención en ese primer plano a los grandes pintores, a los retratados, en un recorrido por algunos de los autores más importantes, sobre todo del siglo XX, pero hay también algunos de los clásicos. En este caso, ¿cómo es esa mirada tan centrada, tan primer plano, Carlos, que hay veces que se nos escapa y que tú nos invitas a mirar, ¿no?, a descubrir? Bueno, es como tú dices, es hacer zoom y es aproximar mucho mi ojo al cuadro para dejarlo en un solo personaje, prácticamente sin paisaje en muchas ocasiones. Y yo es que creo que el paisaje, que una cara, un rostro puede ser un paisaje, un mapa, ¿no? En el que quizá a veces necesitamos una brújula o una leyenda que nos dé alguna indicación de por dónde emprender el camino, pero que una vez que lo emprendemos es apasionante. Y eso es lo que he aprendido en estos 35 retratos, ¿no? Que cada uno llevamos un mapa a cuesta, llevamos un mapa vital dibujado en algo tan personal como es nuestra cara y es algo muy atrayente para los artistas y eso es lo que protagoniza Retratarte, ¿no? 35 mapas que encierran, iba a decir 35 vidas, pero encierran muchas más, encierran casi infinitas vidas.
Carlos, pero ¿cómo ha sido en la selección? Me imagino complicado porque, claro, tenemos muchos retratos, muchos autorretratos, muchos artistas y muchas historias, como comentas, que están detrás de esos retratos, de esas pinturas, que muchas veces nos hemos preguntado cuando nos hemos puesto delante de un cuadro, de un retrato, pero que, pues bueno, pues, oye, pues no hemos sabido acertar o nos han contado la historia general, pero no la historia concreta, la vida, obra y milagros, como se suele decir, de esa persona retratada. ¿Cómo ha sido la selección, Carlos? ¿Cómo? Porque me imagino que, claro, todas no entran en un libro, en este caso ha sido esas 35 historias. ¿Y cómo ha sido para ti también el tener, bueno, pues oye, que elegir, ¿no? Que seleccionar. Bueno, es una selección totalmente subjetiva, es decir, es mi gusto el que ha predominado y eran historias que yo conocía, historias que a mí me habían contado, historias que a lo largo de mi experiencia profesional, yo, mi día a día, no mi día a día, pero sí cada muy poco tiempo, mi trabajo es ir a museos y hacer exposiciones y conocer artistas y que me cuenten esas exposiciones y me cuenten esos cuadros. Y a lo largo de todos estos años, que ya son muchos, pues me han contado esta anécdota de este cuadro, esta anécdota del otro, y iba tomando notas siempre y al final pues tiras de esas anotaciones, pero son básicamente tenían que cumplir un requisito que era que no fuesen retratos muy complacientes, sino que de verdad radiografiaran un poco el alma humana y que tuviesen mucha historia detrás. Y cuando he ido a escribir sobre ellos me he dado cuenta que es que encierran tantísimas historias que cada uno podría ser una novela, que cada uno podría ser una película. Y es que, Carlos, ¿qué tipo de...? Porque, claro, siempre pensamos, ¿no? Son encargos, la mayoría, o en la mayoría de los casos, pero en algunos puede haber algún tipo de relación o no. Puede que incluso la persona que hacía ese encargo, ¿no? El pintor, el artista, hablo masculino porque normalmente eran hombres, pues incluso tuviera cierta animadversión ante la persona retratada, pero la tenía que sacar pues de determinada manera, o no, o se notaba ese poco, como ahora dicen, feeling, ¿no? ¿Cómo era la relación? ¿Había algún tipo de relación entre el retratado? Porque claro, eran muchas horas. Estamos hablando de que no es como ahora, que hay las tecnologías que tenemos a nuestro alcance, pero en aquel momento eran retratos, eran cuadros que se tardaban, bueno, no horas, meses y años. Sí, lo que pasa es que muchas veces los modelos no están horas o años posando porque un duque de Urbino no te posa durante tanto tiempo, o un Julio II no te posa durante tanto tiempo. La misma Isabel II que sale en el libro hizo 2 sesiones de 15 minutos con Miriam Escofet. Las relaciones depende del cuadro, del artista, del retratado, depende de como si se conocen, no se conocen, si es un encargo. Muchas veces no son encargos, la mayoría de los que aparecen en Retratarte no son cuadros que son por encargo, sino que nacen de una necesidad de un artista por retratar e inmortalizar a alguien con quien se ha cruzado y que cree que esconde cosas o que puede suponerle un buen trabajo. Pero la relación pues depende del artista y depende del modelo o de la modelo. Normalmente no suelen llevarse mal, no suele haber una gran animadversión ni suele haber grandes enemistades detrás, ¿no? Porque si te sientas delante de alguien para que intente captar un poco tu esencia, tienes que tener algo de confianza con el artista o con la artista. La artista que sí hay varias y abundantes en este libro, porque por suerte cada vez se recupera más la figura de la mujer en la historia del arte. Siempre se dice, ¿no? La imagen, la mirada, ¿no? El reflejo del alma, en este caso es así. Vemos esos retratos, esas obras que muchas veces nos intentan decir algo que luego tú nos vas a contar en este libro, Carlos. Sí, yo creo que estos retratistas lo que logran a ver, es que cada uno entiende por alma una cosa, pero si entendemos por alma que es el conjunto de vivencias que han marcado tu vida, de acontecimientos vitales, de dichas y desdichas, de amor, desamor, de felicidad, infelicidad, yo creo que entonces sí logran captar el alma de estos retratados, ¿no? Y ese es el secreto de estos retratos, que no son una mera estampita, no son un cuadro institucional, sino
son cuadros que intentan trascender su tiempo e intentan permanecer en ese tiempo, y por eso han llegado a nosotros después de 100, 200, 300 años. Carlos, a ver, ya sé que habrá casos y casos, pero ¿podemos decir que la mayoría son imágenes, son retratos, son miradas tristes? Son, o no, hoy también vamos a encontrar, bueno, pues historias más felices, pero no sé por qué me da que, bueno, que también teniendo en cuenta en las épocas, ¿no?, que nos retratamos, ahora tampoco estamos viviendo una época maravillosa, pero bueno, pero son retratos en los que se ven cierta tristeza de los personajes. Bueno, depende. Hay, más que la tristeza, yo creo que es melancolía lo que atraviesa muchos de los retratos, ¿no? Al final, si haces balance de una vida, aunque no seas muy mayor, tiendes a tener algo de melancolía dibujado en la mirada y en el rostro, ¿no? Y eso le pasa a Giovanna en la portada, a la que dibujan con ese estado melancólico, pero es que Giovanna está muerta en el momento en que la pintan, pero sí responde a un estado de ánimo que es el de su amado, que quiere tener un retrato de ella para llevarlo de casa en casa y tenerla siempre cerca. Pero si vamos a Alex Katz, que es un tipo con una pintura, yo creo que muy feliz, vemos que no hay melancolía, que no hay tristeza, que es color, que es felicidad y que es su mujer, además, a la que ha pintado más de 1000 veces. Y vemos que hay euforia y que hay luz en ese cuadro. Depende de cómo llegues a la sesión, depende del artista, lo que haya visto en ti. Es verdad que normalmente cuando nos sentamos y nos ponemos a echar la vista atrás, nos invade, yo creo que un sentimiento de añoranza, de melancolía por el tiempo pasado, ¿no? Porque al final el tiempo se nos escurre entre las manos y es algo que no podemos comprar, y que seas el duque de Urbino o seas una prostituta de Montmartre en París, no puedes comprarlo. El tiempo pasa para todos igual, y eso al final yo creo que queda reflejado en los nuestros. Carlos, yo sé que es complicado el tener que quedarse con, porque son 35 obras de arte en esa selección, como comentas, personal, que nos planteas en Retratarte, pero algunas de las que más, no sé, historias que más te han impactado o que más, bueno, te han llegado, todas llegan, Carlos, yo sé que es complicado, pero algunas de las que dices, bueno, pues ahondando, ¿no?, sumergiéndome en la historia de esta persona, de este cuadro, pues me ha impactado, me ha sorprendido. ¿Cuál puede ser alguna de ellas? Bueno, mira, ya que los espectadores la están viendo, la Giovanna de la portada que tienes tú entre las manos, es una historia que ese cuadro lo ha visto casi todo el mundo, sobre todo el mundo que visita el Museo Thyssen conoce ese cuadro, conoce ese perfil y conoce esa mirada lateral, pero pocos conocen a lo mejor que esta mujer, cuando era joven, su familia arregló su matrimonio con otro joven de buena familia. Ninguno de los dos quería casarse, se terminaron casando y contra todo pronóstico se enamoraron perdidamente. Y después de superar ese matrimonio de conveniencia y que surja el amor, ella muere muy joven, y como te contaba antes, él encarga a Ghirlandaio ese retrato destinado a adornar sus días, que se antojan tristes, se antojaban ya tristes. Es una de las historias que yo creo que es desconocida a pesar de lo conocido que es el cuadro, o el cuadro de Lucian Freud, Último retrato, que es muy alejado de los retratos de Freud habituales, y que nos muestra a una mujer con la mirada perdida, y es en realidad una mirada marcada y un rostro marcado por la enfermedad, una mujer que ya se había retratado en el estudio de Freud años antes, y que vuelve de alguna manera a despedirse del artista y a despedirse de la vida casi. Carlos, ¿cómo ha sido el proceso, me imagino que arduo, laborioso también de documentación? Como comentas, algunas de las historias, bueno, pues son muy, muy desconocidas, te has sumergido en estas 35, en principio, que espero que haya más, que haya continuidad, porque queda, me imagino que mucho también que contar en esto de los cuadros, de los retratos, las imágenes, pero ¿cómo ha sido ese proceso de documentación, de sumergirte en historias, como decimos, que muchas veces hay apenas 4 datos?
Bueno, hay más, ¿eh? Si uno busca, yo estudié, antes de periodismo, estudié documentación y eso me aprendió a mirar de otra manera, ¿no? Me enseñó que siempre detrás de algo hay mucha información que si se sabe buscar aparece, ¿no? Y luego, como es literatura al final, hay una parte que es ficcionada basada en esos hechos reales. Ese arma a mí me ayudó mucho, ¿no? El poder imaginar yo cómo fue esa escena en ese instante. Pero ahí sí, hay mucha labor documental detrás porque hay muchas cosas escritas de forma dispersa sobre todos estos cuadros. Y solo había que, bueno, ir a las fuentes, buscarlas y luego tirar también de todo lo que me han contado y de mi experiencia profesional cubriendo exposiciones y yendo a museos. Yo una curiosidad, Carlos, porque en algunas entrevistas con algunos compañeros y compañeras has comentado que es una decepción ver a la Gioconda. Yo quiero saber por qué. Yo no la he visto nunca, ¿eh? No he tenido la suerte. Espero que antes de que caiga ese meteorito que parece que amenaza la Tierra, vea la Gioconda. Pero ¿por qué es una decepción? Creo que la has comentado en No, alguna bueno, entrevista, ¿no, Carlos? sí, es un titular goloso, ¿no? Pero es verdad que en la Gioconda hay tanta expectación en el arte que sobre la Gioconda, hay tanta aparato mediático en torno a Leonardo da Vinci. Cualquier cosa que se descubre de un cuadro de Leonardo automáticamente es noticia, la leyenda va engordando conforme avanza el tiempo. Y claro, su obra probablemente más conocida, que es quizá la Gioconda, que está en uno de los museos, si no el museo más importante del mundo, pues alimenta esa leyenda. Entonces uno va a verlo con unas expectativas muy altas, ¿no? Y cuando la ve, pues el tamaño, el tener que verlo con tanta gente delante, etcétera, etcétera, pues termina causando una pequeña decepción. Quizás si la leyenda no hubiese sido tanta ni tan gorda, ni los medios habláramos tanto de ella y de Leonardo, pues quizás la decepción sería menor, ¿no? Pero al final uno acude al museo con un background de información y ese background sobre la Gioconda es enorme y entonces pues se le cae el mito. Carlos, yo, por suerte, para el mundo del arte no soy pintora, no tengo ni idea ni dar dos brochazos, pero vamos a imaginarnos que yo pudiera pintar, que se me daría bien, y tú estarías al otro lado, serías el retratado. ¿Cómo te sacaría? ¿Cómo sería tu historia? ¿Sería una historia melancólica, triste, feliz? ¿Cómo sería ese retrato que yo te podría hacer a No, Carlos del Amor? no lo sé, porque eso estaría en manos del artista, estaría en tus manos. Tú eres la que tendrías que intentar hurgar para ver qué sale, qué retrato sale. Ahora mismo sería el retrato de un tipo que disfruta mucho con su trabajo, que tiene la fortuna de escribir de vez en cuando un libro, que tiene una vida familiar estable o bastante asentada y feliz. Entonces, bueno, pues sería de un tipo, bueno, inconformista también, insatisfecho normalmente, siempre con cualquier cosa, pensando en que le cuesta disfrutar mucho el momento porque siempre piensan que algo vendrá y lo joderá, entonces pues le cuesta disfrutar ese momento. Pero bueno, sería melancólico, sí, suelo ser melancólico, suelo tener algo de melancolía y de nostalgia que probablemente saldría en el retrato. Bueno, pues haríamos un equipo un tanto peculiar, ¿eh? Ese cuadro, Sí. bueno, pues oye, quién sabe, quizá algún día se exponga en alguna sala de exposiciones. Carlos, mientras tanto, por cierto, pensando ya en la siguiente aventura o, como comentas, disfrutando del momento o ya estás con lo siguiente. Nada, nada, disfrutando del momento, no quiero saber nada, ¿no? Es mucho trabajo escribirlo, es mucho trabajo luego salir, darlo a conocer y uno tiene también que parcelar su vida para que no todo se vuelque en el lado profesional. Pues Carlos, un auténtico placer, un honor, compañero. Muchísimas gracias por hacer un huequito. Enhorabuena por este gran libro. Y nada, nos vemos en la próxima. Y bueno, ya hablaremos de lo del retrato. Vamos Venga, pensando localización y ubicación. Un besazo venga, enorme. Gracias, Carlos. gracias. Un Chao, besito. chao. Chao.
Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta, nuestra compañera Yolanda Alicia entrevista a la alcaldesa de Sestao con toda la actualidad local, con todos los temas de plena actualidad, todo lo que tienen que saber sobre Sestao, bueno, y más será después de unos segunditos de publicidad. Así que nada, no se muevan, continúen con nosotros aquí en Tele7.